ya estamos con nuestro invitado de hoy, es el doctor Marcelo Rodríguez, un excelente penalista, valiente, según mi criterio, una posición que incomoda muchísimo a varios jueces, fiscales, vocales, policías, quienes han conformado consorcios en la región. Y estos consorcios operan en franca cooperación, es decir, se cooperan entre sí y por supuesto dejan en muchas situaciones en estado de indefensión a las víctimas, al mundo litigante, que tristemente ha llegado al extremo de pagar por resoluciones, pagar por sentencias, pagar por todo lo que significan cuestiones jerárquicas o temas que van a la justicia a diferentes esferas. Entonces, esta mala experiencia ha generado la creación de una asociación, la Asociación de Víctimas, que debiera llamarse no de la justicia, debería llamarse de la injusticia. Esa asociación de víctimas de la injusticia ha crecido a nivel nacional a efecto precisamente de que muchos de los que administran justicia operan tristemente al margen de la ley. Doctor Marcelo Rodríguez, usted ha tenido hoy precisamente en una audiencia una pésima experiencia en un tema cautelar. Quisiera que nos comente el tema, por supuesto, de la audiencia y vayamos a la violación que hay de los derechos a la defensa o, por supuesto, consagrados que están en la Constitución Política del Estado. Gracias, Marianela, por la cobertura. Pero hoy día, con total sorpresa y estupor, he visto una determinación no solamente inconstitucional, sino arbitraria, indebida, en la participación de la jueza segundo de instrucción en lo penal, a cargo de esta mal jueza, la doctora Rosario Orozco. ¿Qué es lo que ha hecho esta jueza? El día de ayer se ha desarrollado una audiencia de ofrecimiento de fianza de aquella persona, es decir, de Juan Pablo Romero, acusada por un delito de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, en la que el día de ayer en realidad tenía que obrar una fianza de bolivianos 50.000 para que pueda ser efectiva esas medidas cautelares sustitutivas que se le había otorgado. Pero, ¿qué ha ocurrido desde el inicio de la audiencia cautelar? El día de ayer el abogado, Juan Pablo Romero, el abogado acusado, se presenta sin abogado con el ánimo de dilatar la audiencia. El viejo truco. El viejo truco, en concurrencia del abogado, y la jueza el día de ayer impone una multa por abandono malicioso correspondiente a un salario de un juez técnico. Ajá. Y señala audiencia para el día de hoy con la esperanza de que se iba a efectivizar, porque la anterior determinación de esta jueza, que no ha sido revocada, ni anulada, ni modificada, era de que se efectivice. Pero ¿qué ocurre? Primero, justifica el abogado su incomparecencia y no pasa en traslado a esta parte, es decir, a la parte de mi defendido, esos documentos de justificación, para que en el marco de la inmediación y contradicción, seguridad jurídica, igualdad jurídica, pueda verificar si esa justificación es idónea. La jueza, de manera arbitraria, no pasa en traslado pese al reclamo de mi persona. Le dice: señora jueza, usted está vulnerando estos derechos constitucionales, ya es una norma, la norma taxativamente así lo establece, son principios esenciales la inmediación y contradicción, y usted de manera arbitraria pretende resolver sin que me pronuncie sobre estos documentos. De rigor debía haber pasado a la otra parte para que ésta haga un reconocimiento y encuentre alguna observación, digamos. Obligación taxativa del juez, porque es el depositario de la fe pública. Pero se molesta la jueza, se molesta y me indica orden en la sala, que aquí voy a hacer llamar a la policía, y como que inmediatamente, a título de coaccionarme indebidamente, hace ingresar a la policía sin conminatoria alguna, con la firme determinación de lograr el arresto de mi persona a un reclamo justo y legal,
procesalmente previsto además por la norma. Ya, pese a esa coacción, ha proseguido la audiencia, pese a los reclamos airados de mi persona, ha proseguido la audiencia y lo peor es que se justifica esta documentación presentada por el abogado y vuelve a suspender la audiencia a título alegado por el abogado de este imputado Juan Pablo Romero. ¿Cuál es el argumento de no darle a conocer a la otra parte la prueba que presentaban, que me parece una grosería en extremo? Y en todo caso, ¿qué es lo que han certificado con esa documentación de acuerdo a la versión de la juez cautelar? Certificaba el abogado en esa documentación de que había tenido una reunión de emergencia con un grupo social de una OTB. Pero jamás se me ha pasado en conocimiento porque mínimamente yo hubiera observado si existía, ¿no?, el acta de posesión que identifique si esa certificación corresponde al titular de esa organización, la posesión para que esté capacitado y ministrado de otorgar ese tipo de certificación. O mínimamente la fecha, porque anteladamente me figuro que estaba fijada la audiencia cautelar. Exactamente, como no se tenía que admitir dilación y era de conocimiento del abogado de la defensa, además que contaba con otros abogados, no era el único abogado. Correspondía aplicar la multa, correspondía que mi parte se pronuncie sobre la idoneidad de ese documento y la jueza de manera arbitraria, indebida, incluso incurriendo en resoluciones contrarias a la ley y a la Constitución, no me permite. Ya vulnera, ¿Cuál es de el hecho, nombre de la juez? Es la doctora Rosario Orozco, juez segundo de instrucción en lo penal. ¿Es de la nueva tanda de jueces? Son de la nueva tanda, es una jueza nueva que ha ingresado a la administración de la justicia. No sabemos cuál será la idoneidad. ¿A qué también atribuye? ¿A un franco desconocimiento del procedimiento o más bien a una charla previa? Yo que es muy común. Yo creo y presumo que las dos cosas han operado en este sentido. Porque no era un juicio oral para tener conocimientos mucho más precisos, no era una audiencia de procedimiento abreviado o de suspensión condicional del proceso, simplemente se trataba de un ofrecimiento de fianza. O sea, las normas básicas, claro, ese rol tan sencillo. O sea, había un auto que estaba revocando la determinación, pero mantenía incólume lo demás. claro. Aquella determinación que dijo, usted me obla la fianza de manera inmediata. Y nunca lo oblaron, más bien la jueza dilata una vez más y permite, y nosotros en la creencia de que se iba a desarrollar hoy día el ofrecimiento de la fianza, alargar hasta el 24 de este mes. Que han sido obviamente reclamados, pero la jueza, más bien, en vez de escucharme y oírme, porque esa es su labor, además, es un derecho constitucional, el artículo 117, en el párrafo 1 dice, no, el derecho a ser oído y escuchado por autoridad competente. Son audiencias ¿no? orales Claro, y bajo los principios de inmediación y contradicción, pero nada sería eso. Estaba pidiendo el acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva por jueces y tribunales. Pedía esos derechos constitucionales, que no se viole la inviolabilidad de la defensa. Le ha valido un cohete. Tanto es que se ha molestado con el abogado por haberle pretendido reglar, subsanar esos defectos absolutos y inmediatamente llama la presencia de un policía para que se me coaccione a que no intervenga. O sea, de persistir reclamando iba a determinar inmediatamente el arresto a título de reglar, digamos, el desarrollo del proceso por supuestos atrevimientos que nunca hubo. Y se le dijo a la jueza, señora juez, nadie le está faltando el respeto, estoy pidiendo que cumpla la ley y no se le está llamando, o no estoy desordenando el desarrollo del proceso para que me aplique la presencia de un policía coaccionándome a que no hable. Se ha molestado, muy bien, hemos ido ya al desarrollo propio de la audiencia y desconoce su propio auto. O sea, debería, ya está bien, ya lo del abogado, su participación ya estaba, pero no tenía por qué suspender, claro, porque ya dictó un auto, se cumple el día de mañana y eso no tenía por qué suspenderse, pero alarga.
Nuevamente, a todas luces sí, manipulación. nuevamente reclamo. Afortunadamente estaba el control social de las víctimas. Y yo digo, a ver, haciendo una intervención, se encuentra aquí dirigiéndome a la testera donde están la gente pública que va a todas las audiencias y varios de ellos dicen, sí, somos el control social. ¿Qué ha hecho la jueza? ¿Quién es usted? Yo soy el presidente, el abogado, dice, ¿no?, del control social. ¿Cómo se llama? Y todavía hace registrar el nombre de ese abogado que estaba representando y como con todo el derecho de asistir a una audiencia pública, registre su nombre por secretaría. O sea, ejerciendo ya coacción incluso ya contra el control social. En claro amedrentamiento. En claro amedrentamiento, ¿no? Le pido la complementación y enmienda, le digo, es incongruente su auto. El otro auto no ha sido revocado, modificado, tenía que cumplir inmediatamente, no tenía por qué alegar. Cállese, me dice, no le estoy dando la palabra. Y el recurso de impugnación de derecho constitucional previsto por el artículo 180, cualquier determinación es impugnable, cumpla con la Constitución, ya determinado, ¿no? Y el policía estaba frente a mí, es decir, ya no estaba en el lugar de la puerta donde debía estar, me lo trae a mi frente. Un abuso de autoridad total. Sí, de persistir hablando, hubiera determinado la aprehensión. Sí, el arresto a mi persona, ¿no? Ilegal. Al final yo quería que me arresten, porque iba a ser público una determinación de esta naturaleza, ilegal, arbitraria, indebida. Entonces, frente a esta situación que no tiene respaldo normativo, es que acudo a este medio de comunicación, gracias Marianela, porque tú estás dando cobertura siempre a este tipo de injusticias por la mala administración de la justicia, y este es un error del gobierno. El gobierno nuevamente incurre y la máxima debilidad de este gobierno es precisamente la administración de la justicia. Ya hemos rebasado, o sea, ya no hay un control, las determinaciones asumidas desde arriba. Los mismos operadores de administración de justicia parecieran que fueran aquellos súbitos de este gobierno para poder no solamente dilatar, sino arremeter la expresión de una democracia genuina, peor, ¿no?, de la fiscalización de un proceso. ¿Quién se encuentra como contraparte? La contraparte es el abogado Juan Pablo Romero. ¿Y el denunciado? El denunciado es el denunciante en este caso es Orlando Vélez Quiroga, precisamente mi cliente, ¿no? Pero nosotros ¿contra quién va la demanda? Contra este abogado Juan Pablo Romero. Por tema de... Por un ilícito de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado. Muy común. ¿Por qué está este abogado procesado? Porque pretende hacer un saneamiento en el terreno de propiedad de mi cliente, indicando de que no es propietaria, que su cliente había sido la poseedora, siendo que nunca fue poseedora esta mujer, y inserta un memorial al INRA, pretendiendo acreditar una posesión inexistente sin respaldo legal ni de la comunidad ni de la OTB de ese sector, y consigue una resolución del INRA de paralización a ese trámite de saneamiento que estaba haciendo mi cliente. Es decir, insertó datos falsos y hace insertar datos falsos a la autoridad del INRA en documento público que ha paralizado, y es más, pretendiendo apoderarse el terreno en complicidad de su cliente que estaba haciendo un saneamiento ilegal y que hizo la oposición. Es por eso que se ha abierto la causa. ¿Se asumirán medidas disciplinarias? Obviamente que sí, porque si vengo hoy a dar la cara a este canal, es precisamente porque quiero que la población cochabambina, la ciudadanía de Cochabambina, ya no sea sujeto de este tipo de manipulaciones. Como Mucha bien lo has gente dicho, ¿no?, mantiene en secreto los temas, es decir, previendo que va a haber mayor animadversión en contra, pero en realidad me parece que es todo lo contrario. Es importantísimo dar a conocer el accionar de los jueces, de los fiscales, de los policías, que están cometiendo una serie de abusos en este departamento y en otros, pero la gente prefiere mantenerlo en secreto. Muy pocas personas se lanzan a hacer este tipo de denuncias
Yo realmente congratulo su posición. A diferencia de muchos abogados, prefieren sacrificar a su cliente en lugar de realmente luchar por una verdadera justicia. Ese es el rol que me ubica como abogado, precisamente de hacer respetar la ley y la normativa. No se pide otra cosa. No se pide otra cosa. Bueno, y en el tema de derechos reales, en el tema de todo lo que han sido el tema de saneamientos del INRA, nosotros hace un par de años atrás habíamos denunciado al subregistrador de derechos reales, Milton Camacho, habiendo detectado 250 falsificaciones en auditorías que de alguna forma hemos exigido al Consejo de la Magistratura. Esas auditorías prácticamente han sido escondidas y son groseras, porque de pronto convocan a un juez de mínima cuantía de algún lugar, es decir, pero resulta que ese juez que ha firmado los documentos ha fallecido 10 años antes de la firma de los documentos. Es decir, muchas groserías en las falsificaciones, en la manipulación de documentos. Yo les digo, es pertinente que cada persona vea sus derechos reales permanentemente, por lo menos una vez al año, porque nada raro aparezcan a otros nombres, sobre todo en terrenos rurales. Esto se ha hecho muy famoso, hay una burbuja inmobiliaria que en cualquier momento, como decía Humberto Bacaflor, va a explotar, porque resulta que se han convertido las tierras de rurales a urbanas precisamente a efecto de los loteamientos, a efecto de este tipo de personas que avasallan predios sin tener títulos de propiedad, y que cualquier autoridad, si está velando por la legalidad, por el Estado de Derecho, no puede conestar, mucho menos un juez, no puede conestar este tipo de delitos, de falsedades, de insertar datos falsos en documentos verdaderos, de incurrir solapadamente en estos delitos, y peor aún, que las autoridades jurisdiccionales estén apañando este tipo de situaciones. A cambio, sabemos que es no solamente de temas de apoyo político, sino también de remuneración económica. Esto se ha hecho bastante común, doctor Rodríguez. Es importantísimo que la opinión pública conozca y que mucha gente que está sufriendo este tipo de situaciones realmente tenga que pasar por lo mismo sin hacer ningún tipo de denuncia. Nosotros vamos a acudir a esta juez, vamos a entrevistarla y queremos conocer cuáles son sus argumentos para cometer tremendo abuso de autoridad en algo que el procedimiento marca claramente: el principio de inmediación, el derecho a la defensa, el derecho a un juez probo, a un juez natural, el derecho fundamentalmente a tener justicia. Todo esto está dentro de la Constitución y por supuesto es un tema que lo vamos a tomar. Te voy a comentar de lo que hablabas de derechos reales. En el mes de enero hemos hecho el seguimiento a esta registradora de derechos reales de Sacaba. ¿Qué acontece? Resulta que aquella que debía ser elegida entre un examen de selección de varios postulantes, supuestamente tenían que entrar los más calificados, resulta ser que había sido la peor dotada de las notas de aquellos que tenían mayores notas, y administra el registro de derechos reales en Sacaba, ¿no? Y pedimos, obviamente, frente a la vulneración de un verdadero derecho propietario de una persona, a un avasallamiento de personas, como tú bien los decías, ¿no? Con esos documentos conseguidos con sus papeles sellados de esa época, se hicieron hacer sellos del juez de mínima cuantía, no había respaldo ni siquiera de los libros que manejaba el juez de mínima cuantía, porque supuestamente se extraviaron, pero consiguen un registro de derechos reales patrocinado por esta registradora de derechos reales de Sacaba. Y hemos pedido, ¿cuál es el nombre de esta persona? No me acuerdo, pero pedimos que se haga la auditoría. ¿Ya? Hasta el día de hoy
no sé cuáles serán sus influencias, no se ha remitido un informe de auditoría. Y Pero para aquel mi solicitud se cliente, ha hecho a ¿no? Sucre. Sí, desde Cochabamba hasta Sucre, ¿no? Pero para aquel mi cliente que tenía un registro matriculado, real, legítimo, probó, a ese sí se le ha congelado. Se le congela, no le dan la mínima oportunidad de proseguir con los cambios de nombre y aquel loteador haciendo de su libre albedrío en terrenos que no le pertenecen. Y en Sacaba, yo quiero denunciar porque también he asesorado a muchas comunidades allá, ya los loteadores En el tema del derecho propietario, es decir, en el tema de saneamientos, ahora ya no, porque Sacaba, desde que se ha habilitado la mancha urbana, la mancha urbana, el truco el de la mancha truco, urbana. entonces los loteadores Negocio de los profesionales alcaldes, se han concejales, las trasladado basolinas, claro. a Sacaba, se han trasladado y están haciendo su agosto allá, patrocinados obviamente por esta registradora de Sacaba. Y se le ha dicho ese día Y está cuando fui a involucrada hablar, la alcaldía en este de tema. la misma manera sucedió, ¿no? Claro. De frente se le ha dicho, a ver, ¿cómo tú has llegado a ser aquí la seleccionada? Si aquí están tus notas, tú no deberías estar aquí, tenía que ir el más probo. Lo mismo hecho, ha mandado a traer un policía. O sea, no se les puede decir ya nada de frente. Trae un policía de ahí de la judicatura. Pero hay que grabarlos, doctor. Exactamente. Porque esas arbitrariedades, esos abusos tienen que ser denunciados. Es decir, todos los funcionarios públicos están obligados a brindar información. Hay un derecho constitucional que asiste no solamente al mundo del periodismo, sino también de cualquier ciudadano, el derecho a ser bien informado. Claro. ¿No? Es que ahora entonces, los delincuentes, yo te digo de verdad, resultan ser víctimas. Voy a denunciar el caso de Sipe Sipe, por ejemplo. Mi hermano, que viaja a Suecia de la tercera edad para hacerse un tratamiento quirúrgico, es aprovechado por una persona que contrae matrimonios con un delincuente y una persona que obviamente no tenía ni siquiera registro en el SEGIP. Aparece casado con una persona inexistente para fraguar la documentación de un terreno de más de 5.000 metros. Y aprovecha, ¿no?, que este señor, Julio Alberto Rodríguez, se va a Suecia a someterse a una operación para entrar al terreno con ese documento ilegal, dividir el terreno y obviamente la gente de la comunidad frente a una reacción delincuencial procede a derrumbar esa situación, porque está afiliado este señor Julio Alberto Rodríguez, ahí afiliado, hacen el derrumbe. ¿Y qué hace esta mujer? Más bien lo denuncia a aquella persona enferma que acaba de llegar allá y le hace un proceso y lo cautela. Imagínense la delincuente, Jenny Urquizo Sirpa. Lo cautela y el juez hace oídos sordos, esta vez el de Sipe Sipe, presentándole, ¿no? Esta es la doctora Antequera. La jueza Antequera. La jueza Antequera, ¿no? Esta vez presentando documentación, ¿no? Este documento no sirve, le decimos, ¿no? Fíjese, este tal Renzo Coniel Alcón es una persona delincuente, en el SEGIP no existe, existe suplantación con Justo Condor y Alcón, son personas diferentes. ¿Qué tutela puede pedir un delincuente que ha entrado a derrumbar, a construir cuartos y todavía por haberse restituido la propiedad a su anterior propietario, tiene que denunciarlo y consigue todavía medidas cautelares en su contra? Inaudito. Inaudito. Inaudito realmente. Esa juez merece ser denunciada. En todo caso, yo le digo a la gente, no tengan ningún temor, porque todo esto que está denunciando el doctor Marcelo Rodríguez, sobre todo el último caso de Julio Alberto Rodríguez, tienen vicios de nulidad. Y por supuesto, hay mucha gente que se siente totalmente vulnerada en su derecho propietario, ve que le aparecieron con documentos, los jueces operan en consorcio con los loteadores y se quedan tranquilos sin querer avanzar más. Ahí, sin lugar a dudas, cualquier tema que involucre nulidades por delitos cometidos, es decir, hay que pelearla.
y hay que pelearla precisamente en tribunales buscando justicia, no hay que rendirse. En este caso, esta persona, ¿cómo puede validar un documento cuando hay una inscripción en derechos reales? Cuando hay una certificación de la propia comunidad de que Julio Rodríguez es parte de esa comunidad. Es decir, yo la verdad es que no entiendo por qué rumbo están yendo los jueces. Es sorprendente y realmente es por eso que cada día los abogados, yo voy a hacer un llamado en esta oportunidad a todos los abogados, de que somos los defensores finalmente. Se nos ha dado esa labor, esa misión. Muchos abogados le juegan en contra a la víctima también. Hay abogados que están defendiendo capa y espada al delincuente. Exacto. Entonces, yo creo que eso ya no va más en este sistema de ordenamiento jurídico, pero muy mal manejado por los administradores de justicia. Bueno, el tema es muy común. Nosotros habíamos denunciado ya lo que está ocurriendo en Santa Cruz, bajo el truco, y bueno, en todo el Valle Alto, Tolata, Punata, San Benito, Arbieto, se ha loteado absolutamente todo, bajo el truco, les decía, de convertir las tierras rurales en urbanas, por un lado, y por el otro se pone a disposición de los loteadores, no solamente jueces, fiscales, abogados, sino también la propia alcaldía municipal, que tiene gran participación en todos estos hechos de corrupción. El propietario, lamentablemente, está a merced de los loteadores y de todo este consorcio que está en estado de putrefacción, permítanme decirlo así. No, son escasos los jueces, los fiscales que actúan con probidad y en apego al derecho. Sin embargo, tenemos que conocer todas estas experiencias, que las vamos a hacer públicas, no solamente a través de este medio de comunicación, sino también a través de las redes sociales. Nos pueden encontrar en el programa, en la página web www.alomarianelanoticias.com y por supuesto en Google+, en LinkedIn, estamos en Twitter y en Facebook, una de las redes sociales más importantes que por supuesto aprovecho la oportunidad para agradecer a todas las visitas que tenemos. Hemos superado ya el 1.000.000 de visitas y por supuesto esperemos que continúe así. Vayan dejando likes, no tengan ningún temor, no hay correlación entre los likes y el número de visitas, pero comprendemos que hay mucha gente que tiene temor, no solamente a expresarse a través de las redes, sino también tiene temor al dejar un like, temor a las represalias me refiero. Pero esto obviamente no es solamente el que crezca una página, sino que crezca la cantidad de gente que pierde el miedo a denunciar. Esto es lo más importante, esto es lo más oportuno para curar de alguna manera el cáncer que afecta a la justicia en todo el país. Doctor Rodríguez, nosotros vamos a hacer un seguimiento, vamos a buscar a la juez que ha cometido este abuso de autoridad, vamos a conocer su criterio y por supuesto también queremos conocer la demanda disciplinaria que se imponga y que las cosas no queden para el viento, que realmente se busque la sanción. Sé que es muy difícil en un mundo en que hay protección entre unos y otros que están cometiendo abusos en términos de todo lo que es la administración de justicia. Muchas gracias, Mariela, realmente una amiga además, pero ese tu ímpetu de valerosidad, y pienso que como vos, muchos transmitidores de la opinión pública lo hagan como tú, de manera directa y sin miedo. Muchas gracias por la cobertura, Mariana. Bueno, vamos a esperar y cualquier situación que necesites mayores datos sobre cualquier denuncia y de las que se han estampado en esta entrevista, con el mayor gusto voy a estar aquí para poder socializar con mayor propiedad y con mayor énfasis esta injusticia propiciada por los administradores de justicia.
Bueno, muchísimas gracias, era el doctor Marcelo Rodríguez. Nosotros les vamos a estar haciendo seguimiento a este caso, porque este caso es una forma de reflejar una decena de casos que han corrido la misma, cuyos propietarios han corrido la misma suerte ante el manejo inescrupuloso de la justicia, que cobra por resoluciones, cobra por sentencias, cobra por instancias jerárquicas. Cada instancia, tristemente, en la justicia tiene un precio. Y esto tiene que terminar. Y tiene que terminar a efecto de la valentía ciudadana que realmente encare con coraje el hecho de denunciar a jueces, a fiscales, a abogados, a policías que están en actos de corrupción. No tenga miedo, amigos, esto es muy, pero muy importante, porque de esta manera vamos a curar la tremenda injusticia que existe en el país y el estado de orfandad en el que se encuentra una buena parte del mundo litigante.